nos ha correspondido entrar a algunos temas que pueden sonar un poco fantasiosos para algunos. Sin embargo, la Biblia los presenta y nosotros necesitamos abordarlos. Les digo porque empezamos a tocar ese tema tan importante que el Señor Jesucristo mencionó, donde Él dijo en Mateo capítulo número 24 y verso 37, mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Bueno, déjeme decirle que incluso hay personas que no creen que la historia de Noé sea verídica. Piensan que es una fábula, piensan que es una metáfora, piensan que es un mito. Y lo que nos presenta la Biblia a nosotros es la verdad. Si el Señor Jesucristo fue quien dijo, como en los días de Noé, está diciendo que la historia de Noé es real. El Señor Jesucristo está diciendo que los días cuando Él regrese serían como en los tiempos de Noé. Entonces le está diciendo a usted, el mismo Señor Jesucristo, que la historia de Noé es una historia verídica y es una historia real. Entonces, cuando entramos en estos campos, hay personas que se ponen un poco nerviosas, otras se burlan porque piensan que esto es un poco fantasioso, pero no es ninguna fantasía, es la Biblia. Y reírse de la historia sería reírse del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a poner en tela de duda lo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a dudar de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Tú eres cristiano? Si eres cristiano, pues no te queda otra que creer en Jesús. Y creer no solo que Él existe, sino creer lo que Él dice, creer su palabra, creer lo que Él declaró. Solo nos tenemos dos opciones nosotros. O creer lo que Jesús dice, o desecharlo. Con Él no hay términos medios. Con el Señor Jesucristo tenemos que ser nosotros decididos. Y tenemos que asumir la responsabilidad de creerle a Él. Con todo lo que la Biblia dice. La Biblia presenta muchas cosas que para la gente a veces chocan. Y que no parecen una realidad. El hecho mismo de la resurrección de los muertos. Hay mucha gente que no puede creer en eso. Pero toda la Biblia, quiero que lo note por favor, es un libro sobrenatural. ¿Qué significa? Está encima de la naturaleza, porque Dios es el creador de la naturaleza. Entonces Él puede obrar sobre la naturaleza. La Biblia así es, la misma creación. La misma explicación de por qué existe el hombre. El hombre ha postulado sus propias teorías y sus propias maneras. ¿Pero por qué existes tú? ¿Cuál es la razón por la que tú existes? ¿Dónde estabas antes? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Las grandes preguntas de los filósofos que no se logran contestar. La Biblia sí tiene las respuestas. Sin embargo, tachan a la Biblia. Y la tachan de un libro o una fábula. Y en realidad tiene las respuestas más grandes de la existencia. Y claro, la Biblia nos plantea a nosotros temas que para algunos suenan de película. Y es que lo que pasa es que la realidad de la Biblia supera la película, las películas, supera incluso la ficción, querido hermano. Porque la Biblia es una realidad, la realidad de la vida y la realidad de la muerte. Porque la Biblia nos habla de la muerte. Todas estas cosas tienen que ser explicadas, pero hay gente que prefiere taparse los oídos, evadir, voltear a ver para otro lado y decir, ¿qué está hablando? Esas cosas no existen. Bueno, ¿por qué le menciono todo esto? Porque la última vez estuvimos tocando en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, la referencia que hizo el Señor Jesucristo acerca de los días de Noé. Y explicaba acerca del diluvio. Y explicaba acerca de que los hijos de Dios, que en realidad son los ángeles, son ángeles caídos. Entonces ya ahí hay gente que le empieza a sonar las antenitas, piensa que eso es una fábula, que es mentira, que es fantasioso. Y luego se habla de gigantes en la Escritura, de la existencia de gigantes. Bueno, quiero decirle a usted que la existencia de gigantes es real. ¿Existieron gigantes sobre la tierra? Claro que sí. La Biblia es nuestro mejor testimonio acerca de esto. Aunque existen muchos testimonios en el mundo acerca de los gigantes y del origen de los gigantes. Todas las culturas nos hablan a nosotros de los gigantes. Y hoy vamos a hablar precisamente un poco acerca de esto. Mi hermana Ana, bienvenida esta noche para seguir hablando del tema que nos habla a nosotros, Génesis capítulo número 6, acerca de los Nefilim, los gigantes y los ángeles caídos. Quiero empezar de una vez haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué podemos hablar nosotros? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí Jesús nos está refiriendo de una vez al libro de Génesis en el capítulo número 6. Así que le doy la palabra a usted. ¿Qué podemos hablar nosotros del Génesis capítulo número 6?
Gracias, pastor. Pues, mire, mientras más nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor, pues más iluminación vamos a tener del Espíritu Santo, ¿verdad? Acerca de la revelación bíblica para los últimos tiempos. Así como dice en el libro de Daniel 12:10, que dice que los entendidos comprenderán, refiriéndose al plan final de Dios para la humanidad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el inicio en Génesis dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que somos un nivel más alto que los animales, como muchos han querido hacer ver, como en la teoría de la evolución o algo así, porque los animales tienen alma, pero nosotros los humanos, además del alma, tenemos espíritu. Y la condición espiritual, es la que nos hace semejantes a Dios, sin ser Dios, por supuesto. Génesis 6, del 1 al 4, lo vamos a leer para recordarlo, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí es muy importante hacer un estudio exhaustivo de las raíces etimológicas de las palabras y teológicamente para poder entender, ya que la Biblia no es de interpretación privada, sino que tenemos que chequear este pasaje con otros pasajes para ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Yo creo que la vez pasada usted había mencionado esto, pero es bueno recordarlo, por ejemplo, que están tres personajes ahí. Está el hombre, que es Adán, la palabra es Adán, hijos de Dios, que son los Ben Elohim o Benei Ha Elohim, y las hijas de los hombres, que es Adaham. En el número 2, esos Ben Elohim, tenemos un grupo de entidades subhumanas que no pertenecían a los descendientes de Adán. Y en el verso 4 dice gigantes o nefilim, que quiere decir en hebreo los arrojados o los que cayeron. Viene de la raíz nafal, que significa los caídos. Esta misma palabra pues se usa en varios pasajes también de la palabra, que podemos ver, bueno, no vamos a verlos todos, pero por mencionárselos, Deuteronomio 2:10, 9:2, Segunda de Samuel 21:16, que en algunos pasajes los traducen como rafaítas, porque los nefilim eran los ángeles caídos que vivían aquí en la tierra, y como emitas o los terribles, o someos, poderosos o giborim. Tiene varios, lo traducen de varias maneras. También se habla de los hijos de Dios en Job 1:6 y en 38:7. A los ángeles, ya sean buenos o malos, se les llamaba en el Antiguo Testamento hijos de Dios. En la Biblia Septuaginta, que fue traducida directamente del hebreo, dice ángeles de Dios. Así. Ahí sí está la traducción así. Y los documentos del Qumran, del Mar Muerto, también menciona en vez de hijos como ángeles de Dios. Cabe destacar que el libro de Enoc, que vamos a hablar más adelante, también fue encontrado en Qumran. Estos hijos de Dios son un ente espiritual, que no son los demonios, sino los ángeles caídos. Estos grupos de criaturas espirituales y los demonios son otro tipo. En Efesios 6:12 nos habla de principados, que son los ángeles caídos, y debajo de ellos hay gobernadores, y estos tienen soldados rasos, como quien dice, para los que hacen el trabajo sucio, como decimos. Los demonios se pueden meter en personas o animales. Y la diferencia de los ángeles caídos es que no se pueden meter en un cuerpo humano. Ellos solo dirigen, sino que tienen otras funciones, ellos tienen un cuerpo. Entonces, en Génesis 6, lo que podemos ver es una perversión genética. Alteraron la genética de las mujeres, nació un grupo
híbrido de gigantes o los Nefilim. Esos gigantes medían de 4 a 4.5 metros de altura. Tenían 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Entonces hay muchas escrituras que hablan de ellos. Sí, así es. Me llama la atención, mi hermana Ana, que esto que estamos hablando nosotros ahorita acerca de los ángeles caídos y acerca de los Nefilim, es curioso que aparecen muchos documentales, aparecen películas, aparecen una gran cantidad de información, no necesariamente en los medios cristianos. Incluso, fíjese, yo lo he notado, incluso Hollywood nos empieza a nosotros, como lo hacen siempre, ¿no? Empiezan a desensibilizar la mente del ser humano para que empiece a aceptar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo creo que la vez pasada incluso apareció un comentario de no sé qué, de los Transformers. Pues sí, yo creo que sí, porque como se llama de los caídos la película, y francamente, ¿qué fue primero, la Biblia o Hollywood? Pues primero fue la Biblia. Y que no nos extraña a nosotros que muchos de los nombres y las cosas que aparecen en Hollywood, en realidad están tomadas de allí. Están tomadas muchas de las realidades bíblicas, por supuesto no para presentar la Biblia, sino para empezar a desensibilizar el corazón de la gente y los pensamientos de la gente al respecto de esos temas, pero con una idea diferente a como la Biblia la plantea. Entonces, aquí se nos presenta a nosotros unos gigantes y también se nos presentan unos hijos de Dios que son ángeles caídos. Pero algunos no reconocen o no dicen que en realidad sean ángeles caídos, sino que hay otras líneas de interpretación. ¿Cuáles son las dos líneas de interpretación acerca de estos hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres, mi hermana Ana? Porque las dos principales líneas de interpretación que hay al respecto de este pasaje en el libro de Génesis. Sí, aquí hay dos versiones teológicamente hablando. La primera era que eran descendientes de Set y se mezclaron con las hijas de Caín, y que de ahí nacieron los gigantes. Pero realmente esta corriente es muy débil porque esta versión no explica cómo salieron los gigantes, porque esto es imposible, porque por más que cruce una persona buena con una persona mala, no van a producir gigantes y nacer una persona de 4 metros de estatura, ¿verdad? Claro, solo entonces, para poner un poquito en contexto, ¿sí?, a las personas que tal vez no. ¿Quién es Set? Para poderles saber con Adán, ¿quién es Set? Set es el hijo que tuvieron después Adán y Eva cuando Caín mató a Abel. Solo para que usted les explique un poco. Exacto, sí, así es. Entonces esa es la línea que ellos quieren hacer ver, porque pues supuestamente Set era una persona buena, que con los hijos de Caín eran supuestamente unas personas malas. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente no puede ser, como le decía, porque no, una buena o una mala no tiene nada que ver para producir un gigante de 4 metros. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una mano sobrenatural para que la genética humana fuera completamente devastada y corrompida. O sea, Goliat, por ejemplo, medía 11 pies, que era de 4 metros, más o menos. Y la defensa de esta teoría está en Mateo 22:30, que dice que porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, hablando de los ángeles, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero ahí no dice que los ángeles no se puedan reproducir. O sea, Jesús está hablando de ángeles del cielo, empecemos por ahí. Y aquí en Génesis 6 está hablando de los ángeles que bajaron a este planeta, o sea, que no están en el cielo. Y vivieron aquí aproximadamente 1000 años. Aparte de esto, yo estaba leyendo pues que Flavio Josefo, historiador bíblico judío, dijo acerca de los hijos de Set una cosa pues interesante. Dijo: pero en el proceso del tiempo ellos eran perversos y abandonaron las prácticas de sus antepasados, ni tampoco pagaron aquellos honores a Dios, los cuales fueron asignados, y tampoco tuvieron ellos interés de hacer justicia para con los hombres. O sea que no eran realmente tan buenos los hijos de Set, ¿verdad? Aquí podemos ver. Entonces, descartando la versión anterior, pues no nos queda más que el aspecto sobrenatural, ¿verdad? Que hablábamos, que de alguna manera los ángeles caídos pervirtieron la genética humana.
Tiene usted razón, y es que algunos incluso tratan de metaforizar el hecho de que ahí dice gigantes, cuando dice los nefilim, cuando dice los caídos, y que se refiere literalmente a gigantes, y que la Biblia después habla literalmente de tribus completas de gigantes. Algunos tratan de metaforizar el término, tratando de decir que era por el renombre, por la importancia, por la posición que ocuparon, porque eran importantes, entonces que eran vistos como gigantes, pero no como gigantes físicos, sino por gigantes por su presencia o por su autoridad. Pero realmente no es así, porque nos presenta incluso, como usted lo dice, nos presenta a personas que tienen 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y incluso dice las medidas de su cama. O sea, no está hablando de una metáfora, está hablando de una realidad física, ¿es correcto? Exacto. Sí, realmente también hay otra versión, bueno, que no la tocamos porque no es tan importante, es que habla de que eran los nobles religiosos, de los judíos ortodoxos, pero esto sí no lo menciona para nada la Biblia. O sea, definitivamente esto sí tiene menos importancia todavía esta teoría, ¿verdad? Y es interesante que la Biblia habla que había gigantes en la tierra antes y que también después del diluvio, y después nosotros podemos encontrar una serie de gigantes después del diluvio. Exacto, así es. Sí, eso vamos a ver más adelantito cuáles serían las teorías para que hubieran gigantes después del diluvio, porque se supone que murieron todos, ¿verdad? Pero no murieron todos porque después aparecen más gigantes. Entonces, ¿por qué nos debe importar a nosotros lo que sucedió en Génesis capítulo número 6 y cuál es la relevancia que tiene para el día de hoy ese capítulo y que Jesús nos ha llevado precisamente a ese capítulo de la Biblia en Génesis capítulo número 6? Sí, es muy importante porque realmente sabemos que la Biblia nos revela que para este tiempo final se está levantando un nuevo orden mundial y su pieza maestra, la pieza maestra de Satanás es el anticristo. Entonces, si Satanás está planeando y preparando su venida, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo, Satanás se va a preparar el surgimiento del anticristo y tiene que estar relacionado con la genética, como nos habla la palabra. Entonces, vemos la relevancia de estos ángeles caídos mezclándose con las mujeres humanas de Génesis 6, porque es muy importante lo que Jesús dijo, que su venida sería como los días de Noé, ¿verdad? Él compartió que los últimos tiempos iba a tener características como los de los días de Noé, reflejadas similares o iguales. Entonces, bueno, esto nos lleva entonces a entender, como está preparando la venida del anticristo, que la composición genética o la conformación genética del anticristo va por ahí, mi hermano. Sí, o sea, lo que pasa es de que él está preparando, ahí sí que como él es una copia, ¿verdad?, de todo lo que el Señor hizo, así como Juan el Bautista preparó pues la venida de Jesucristo, él también está preparando todo esto. Lo que usted mencionaba de Hollywood y todo esto, es parte de eso, o sea, muchas revistas, películas, hasta las caricaturas. Ahora vemos cómo han preparado la mente de las personas desde 1946, cuando fue lo del evento aquel de Roswell en Nuevo México. Nunca habíamos oído tanto sobre esto. Y entonces, y de este tiempo para acá, hemos oído respecto a esto y a toda la gente realmente lo toma, ya lo está tomando hasta como normal, lo que son los ovnis y los extraterrestres, porque ya han ido preparando la mente de las personas para esto. ¿Y cuáles son las digamos, las características o las cosas que nosotros notamos en Génesis capítulo número 6, que vamos a encontrar similitudes en el tiempo presente, mi hermana Ana? Sí, primero habla sobre la multiplicación de los seres humanos, ¿verdad? Y ahora ya está llegando a los 7.500, bueno, casi 7.600 billones de habitantes en la Tierra. Inmediatamente después se revela lo de la corrupción de la genética humana, ¿verdad? Entonces podemos empezar a deducir que esta invasión de los Nephilim va a poder repetirse antes de que Cristo venga. Pero yo no creo que vaya a ser a través de gigantes, sino que estos ángeles caídos van a engañar al mundo entero a través del famoso fenómeno ovni.
de alguna forma todos estos años, como le decía, están preparando el escenario para que podamos aceptar, ¿verdad? Esto realmente que vamos a ser invadidos por extraterrestres y que realmente ya no es posible que lo nieguen. Y es más, o sea, ahorita ya empezaron a salir noticias de que ya no lo están negando. Hubo muchos años que lo negaron y realmente todas esas cosas ahorita están saliendo noticias hasta de personajes importantes en la política y todo esto, que por ejemplo han hablado sobre esto, que incluso ha dejado impresionados ciertas cosas, ¿verdad? Las que han dicho. Tengo aquí unos titulares. El exministro de la Defensa de Canadá, Paul Heyler, afirma que seres extraterrestres están trabajando junto a la humanidad y que distintas razas viven entre la población. También hay otro que es Edward Snowden. Discúlpame. Esto lo dijo Paul Heyler, que es el exministro de la Defensa de Canadá. Wow. Luego hay también Snowden, no sé si recuerdan a Edward Snowden, quien en Estados Unidos tuvo que huir por hacer públicas cosas de la CIA y esto. Él mostró en Rusia unos documentos que prueban el nexo de Estados Unidos, alienígenas y Hitler. Y luego pues hay otro, un video muy impresionante que me pasó un amigo pastor de Portugal, que es un video del expresidente de la Comisión Europea y que se llama Jean-Claude Juncker. Y dice que el nuevo orden mundial es un plan de dirigentes de otros planetas. Wow. Está en ese video. Es impresionante lo que habla este señor. O sea, que si esta gente que ya está en unos... O sea, si lo habla alguien, tal vez que no tenga esos puestos tan preponderantes, tal vez dicen, bueno, estos están locos, pero realmente con gente así que lo están hablando, ya es algo como para decir, bueno, ya lo están haciendo público, ¿verdad? Mira, algo que incluso este señor francés, ajá, perdón, dígame. Sí, es que incluso este señor francés dijo que él había hablado ya con ellos. Que él ya había tenido conversaciones con ellos, entonces. Exacto. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que también alrededor de esto uno encuentra que ahora la ideología de género cada vez se extiende más y más y más, y ahora hay 110, otros dicen que 137 tipos de géneros, y ahora ya se habla del transhumano, y ya no solamente es el transhumano, bueno, uno puede ver incluso a la gente queriéndose convertir, ¿vale? Las ideas, primero ataca la mente, el pensamiento, para que la gente lo conciba. Y entonces ya mira usted a muchas personas queriéndose convertir y mutilan sus cuerpos y empiezan a tratar de transformarse, no genéticamente todavía, muchos porque no pueden, pero en su figura física. Algunos ya adoptan figuras de animales, ya se ponen cuerpos, no sé si usted lo ha notado, lo ha visto, incluso a algunos les gusta vestirse como caballos, pero también ya se ponen en su cuerpo físico piernas como de caballos, y de serpientes, y te ponen la lengua bífeda, y se empiezan a agregar cosas en el cuerpo. O sea, porque la idea ya está regresando, la están metiendo, la están colando, y es precisamente el llevar al ser humano fuera de la imagen de Dios, Satanás tratando de pervertir la imagen de Dios en el ser humano. Esto es muy curioso, y esto lo estamos viendo nosotros todos los días. E imagínese usted todo lo que se debe estar trabajando a nivel genético, no digamos solo a nivel superficial. Sí, definitivamente debe haber ya algunos laboratorios de genética que están tratando de clonar incluso humanos con animales y todo esto. Esto definitivamente ya existe. Lógicamente, pues algo clandestino porque no está autorizado, ¿verdad? Pero ¿piensa usted que ellos harán o que ya se están haciendo mezclas con el ADN humano? ¿O tiene usted información al respecto? Sí, yo pienso que sí, porque recuérdese que, por ejemplo, hay en la mitología habían mitad hombre, mitad caballo, mitad toro, todo esto ya lo mirábamos, y esto de
laboratorios genéticos, yo creo que ya lo están trabajando. Por ejemplo, el querer poner la vista aguda de un gato, el olfato del perro, con cosas, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Murciélago, todo eso, que ellos quieren hacer un superhumano, como lo quiso hacer Hitler en su tiempo, ¿verdad? Que él quiso hacer un superhombre, porque esa es la realidad. Y dicen que en el tiempo de Hitler también ya habían médicos que mataron a muchísimas mujeres y todo, tratando de hacer alguna corrupción genética. Precisamente porque estamos hablando de la manipulación genética. Y entonces ese es un ejemplo que viene como anillo al dedo acerca de que la manipulación genética está a la orden del día al día de hoy.